Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Esta semana vamos a topar un tema de mucha importancia en el debate político, jurídico que se da cada semana en este país. Y vamos a hablar entonces sobre las sanciones de la Supercom, para lo cual el Colegio de Abogados de Pichincha quiere agradecerle a la doctora Guadalupe Fierro por haber aceptado nuestra invitación. La doctora, indudablemente, también pertenece al Colegio de Abogados y es presidenta de la Unión Nacional de Periodistas. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Guadalupe, empecemos. En estos momentos ha cobrado mucha importancia el tema de sanciones a Teleamazonas. Ya nos habíamos un poco olvidado porque no había esta persecución. Parece que el señor Ochoa, que ya vamos a hablar más adelante, estaba también esperando a ver qué sucede en el nuevo gobierno, pero entra con fuerza en contra de Teleamazonas por un tema de una réplica que no quiere pasar Teleamazonas. ¿Tú puedes explicarnos un poco en qué consiste esto? Bueno, en primer lugar yo quiero felicitar al Colegio de Abogados el que haya iniciado este espacio, porque creo que el debate jurídico es algo extremadamente necesario en una sociedad. Muchas de las cosas que nos han pasado es precisamente porque nosotros hemos mantenido frente a la situación normativa de nuestro país una actitud, digámoslo así, pasiva, ¿no? Respecto del tema de la Supercom, aquí hay una cosa extremadamente importante que señalar. Los creadores de la Ley Orgánica de Comunicación, entre las muchas novelerías, que no novedades, sino novelerías, introdujeron en la ley, establecieron o trataron de traer un nuevo concepto de lo que es la réplica, ¿no? Para decirlo con claridad, en toda la normativa anterior a la Ley Orgánica de Comunicación, la Ley de Defensa Profesional del Periodista, que está vigente desde 1972, y el Código de Ética que nos rige a todos los periodistas, no solamente de aquí del país, sino latinoamericano, porque es un código latinoamericano, el tema de la réplica siempre estuvo tratado, ¿no? Pero el tema de la réplica hay que aclararlo conceptualmente para entender los despropósitos de la Supercom. ¿Qué es una réplica? Una réplica es una contestación a una opinión que se ha emitido. Y que puede estar afectando algún derecho. Es muy diferente que la rectificación. Ya. Entiéndase este tema, porque cuando uno rectifica, y en nuestro Código de Ética y en nuestra Ley de Defensa Profesional siempre se habló del tema de la rectificación y de la réplica, que son dos conceptos absolutamente diferentes. Pero en este caso, para ir en este diálogo, se habla de que la réplica era grabada o creía que se lo pase grabada. Explícanos, ¿fue grabada o cómo es esta situación? Ese es el tema. A ver, si nosotros vamos para que se entienda claramente el despropósito, si nosotros vamos por el tema de la rectificación, lo que se hace es, datos erróneos, se pide que se corrijan. Pero en el caso de la réplica es un contradebate. Entonces la primera cosa, si usted me dice una tesis, yo tengo que darle una réplica a eso. Entonces, la primera cosa es de que es un contradebate, es la réplica. Entonces no podría ser grabado. No, la primera cosa es de que se establece que debe estar en el mismo espacio, ¿no? En el mismo formato en el que se emitió el juicio de valor que se va a contrarreplicar.
Pero entonces aquí ocurre una cosa curiosa. Al señor superintendente se le ocurre que eso debe ir en el formato que a él le parece, que es pregrabado, ¿no? Para que se lo emitan en las condiciones en que él determina. Esto es un abuso que ya se había hecho costumbre en la Supercon, porque hay que recordar que a algunos medios de comunicación escritos, televisivos y radiales se les impuso a cada uno de ellos réplica. Por ejemplo, doy un ejemplo. Pero este mecanismo no tendrá también un temor, porque si yo tengo la razón y requiero la réplica, tengo que ir a debatir la tesis. Por supuesto, porque es un contra... Pero un poco utilizo mi condición o mi poder, entre comillas, e impongo, porque también es el temor a no querer enfrentar. Es que lo que hizo el señor Ochoa no es en ningún momento una réplica. Es un auto propagandístico, que es muy diferente. Es decir, no se rigen a los parámetros que sería la réplica. Correcto, estamos haciendo en este momento, usted pone una tesis, yo puedo replicarla. Por supuesto. ¿No? Entonces, lo que él estaba haciendo es un abuso. Esto se lo hizo ya también con otros medios. Por ejemplo, algunos medios impresos a tono de réplica se les llevó maquetado, inclusive ya en el colmo, maquetado contenidos propagandísticos de algunos ministerios que exigían la réplica. Eso no es réplica, eso es imposición propagandística, es muy claro, es imposición propagandística. Y en este caso, en el caso del señor Ochoa, es una autopropaganda de sí mismo lo que él ha pretendido imponer. Inclusive, en algún momento se planteó una réplica a una caricatura. Algo chistoso, decir realmente, ¿y quién iba a hacer la réplica? Yo me imagino, bajo el criterio que tú nos planteas, la réplica es quien se siente ofendido. En el caso de la caricatura pedían que el caricaturista él mismo se replique. Aquí hay otra diferencia que es sustancial y que es muy importante. Usted ha tocado un tema que es el de la ofensa, ¿no? Esto ya linda con un tema que tiene que ver con la injuria, que ahora ya no existe, y con el tema de la calumnia. Es decir, con algo que afecta al honor, que es una cosa de valoración absolutamente subjetiva y que según nuestras leyes tiene que ser tratada en el ámbito de la justicia ordinaria, en ningún otro. Por supuesto. Porque nadie más claro, que en la justicia ordinaria se puede código determinar. Penal inclusive. En el caso de la réplica, lo que se están debatiendo son ideas, son opiniones divergentes. Entonces, en este tema, lo que cabía era que el señor Ochoa vaya en el mismo formato en el que se hizo la entrevista a la asambleísta Lourdes Cuesta, que es el tema que ocasionó este hecho, y simplemente diga su verdad. Pero es por un cuestionamiento que el asambleísta hace indudablemente a la ley de comunicación. Pero él tenía todo el derecho, ¿no? Y el canal se lo facilitó de lo que nosotros conocemos, le dijo muy bien, usted puede acudir. Venga, haga su réplica. En el mismo tiempo que la señora asambleísta utilizó y puede decir lo conveniente. Pero lo que hace el señor Ochoa es un abuso de autoridad. Y este abuso avanza permanentemente en todos los procesos porque resulta de que quien demanda es la Supercon, ante quien se demanda ante la Supercon, quien juzga es la Supercon, es decir, ellos resuelven todo, juez y parte. La Unión Nacional de Periodistas sobre este tema ha sido muy clara, porque lo que nosotros hemos señalado es de que en el tema procesal hay una serie de violaciones a garantías constitucionales del debido proceso en esta ley orgánica. Y una de esas es la que usted acaba de señalar, el hecho de que en el juicio no hay imparcialidad, que es una garantía que establece el artículo 76 de la Constitución. Así es. Pero además de eso hay otra cosa, que es el hecho de que se establece un juzgado de excepción, lo cual también está prohibido por nuestra Constitución. No existen juzgados de excepción. A los señores policías se los saca de su fuero y se los pone en la justicia ordinaria. Pero sin embargo, a los medios de comunicación a los periodistas y a los medios de comunicación se nos crea un fuero especial, ¿no? En donde se comete esta aberración jurídica, no solamente de establecer juicios especiales, cosa que está prohibida por la Constitución, sino de violar varias garantías constitucionales del debido proceso. Una de estas es el tema de la imparcialidad, que es clamoroso, porque ya nosotros vemos que los informes, incluso que podrían calificarse de periciales,
No, los hace el mismo personal de la superintendencia. Entonces, sí, ellos hacen absolutamente todo. Ellos son los acusadores, ellos son los que absuelven la prueba, los que juzgan la prueba, los que imponen la sanción y los que incluso en el exceso ya extremo, el señor Ochoa pidió que se le dé hasta la jurisdicción coactiva para ser el mismo el que cobre y embolsique el dinero. ¿Cuál es la opinión de ustedes frente a una actitud que desde nuestro punto de vista es correcta, la que ha asumido Teleamazonas y hacia el lado? No más réplicas grabadas. Bueno, yo creo que eso es parte del valor con el que el periodismo ecuatoriano ha tenido que afrontar esta difícil etapa. Nosotros respaldamos esa postura. Es hora de decir basta a los atropellos. Pero no solo será de un respaldo, no nos ayudará bastante en este debate que otros medios de comunicación asuman esa posición. Bueno, hacer una especie de causa común, es decir, si el uno no lo acepta grabado, el otro no siempre es fácil. Y en la historia del periodismo ha habido 2 o 3 casos, no más. ¿Por qué no es fácil? Toda la historia. ¿Por qué no es fácil? Porque, a ver, hay una cosa que es un mandato que atraviesa todo el periodismo, no importa cuál sea su tendencia, su ideología, lo cual es legítimo en el ejercicio periodístico, no importa, que es el hecho de que informar es una prioridad. Uno no puede hipotecar por nada el derecho que la gente tiene a conocer, a saber. Solamente ha habido 2 casos en la historia. Uno de ellos, por ejemplo, cuando hubo una huelga de periódicos en Nueva York. Que incluso fue motivo de estudio sociológico, porque a la gente se le estudió qué es lo que pasaba cuando la gente deja de informarse. Y la verdad es de que era un caos. La gente creía que estaba afrontando una hecatombe global, porque no entendían por qué ese día no había periódicos, no había en ningún lugar donde informarse. Porque no creo que sea por un tema de temor, porque ¿qué piensan ustedes? ¿Hay una actitud diferente de este gobierno? Yo creo que el gobierno ha dado muestras de sensibilidad frente a este tema. ¿Por qué no tenemos aquellas interrupciones de las cadenas nacionales? Pero sí debo reclamarle al señor presidente constitucional de la República que el tema no debe ir más allá de las formas y el estilo, sino debe ir al fondo de esta cuestión. ¿Por qué razón? Porque hipotecar la libertad de expresión es hipotecar el derecho más precioso que tiene no los estados, no los gobiernos, sino la sociedad humana. Cuando uno ve que la libertad de expresión ha sido anterior a los estados, es la forma en que el ser humano ha tenido para perfeccionarse en sociedad. Entonces, este derecho humano fundamental no puede ser hipotecado por nadie. Y nosotros le hemos dicho al señor presidente constitucional de la República, ¿no?, que es hora de que afronte los temas fundamentales de esta ley. Y precisamente ver qué hacemos con esta ley de comunicación. Bueno, nosotros le hemos enviado una carta a él, incluso antes, no una carta pública, que fue enviada antes de que él se posesionara, no una vez que fue electo. Porque no se vieron que todos hemos dicho que estamos, y es más, lo que una ley mordaza. En esta carta pública nosotros les poníamos 5 ejes medulares que deben ser cambiados en la ley, porque nosotros debemos ratificar aquí, no es que decimos que no queremos ninguna ley, no, esa no es ninguna postura es la forma nuestra. De esta ley. Es esta ley porque es una carcelera del pensamiento. Entonces, eso es lo que hemos dicho nosotros. Y nos ha parecido penoso, lamentamos y esperamos que el señor presidente rectifique que en esta consulta que va el pueblo ecuatoriano a absolverla en febrero, no haya puesto a consideración este tema. Vamos a seguir conversando sobre este tema, regresamos luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano.
Continuamos entonces con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha, con el tema de las sanciones de la Supercon, con nuestra colega y amiga, la doctora Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas. Guadalupe, entonces nos decías tú, y te preguntamos, ¿por qué crees que el presidente de la República no puso una consulta popular? Porque el tema de la ley de comunicación era un clamor ya no solo de los periodistas, sino de la sociedad, del ciudadano ecuatoriano que veía o vea esa ley de comunicación como una mordaza, como una forma de interrumpir el derecho a la libertad de expresión. Hay dos partes en esta pregunta y gracias por hacerla, porque esa es la cuestión medular. ¿Por qué cuando recién se emitió esta ley, grandes sectores de la población no entendieron el tema? Cuando vieron que no era la palabra de los periodistas la que se confiscaba, sino su palabra, su derecho a hablar, a expresar sus opiniones. Entonces, como bien dice usted, los sectores de la población entendieron que el daño no era el periodismo, no era el periodista, no era el medio de comunicación, era a los sectores sociales y básicamente aquellos que en el gobierno anterior no fueron eximidos de todo tipo de decisión, de todo tipo de intervención en la sociedad a la que tenían derecho. Ahora, el segundo tema, ¿por qué el presidente no lo puso? Yo creo que se debe al hecho de que en su entorno, lamentablemente, las mismas políticas del régimen anterior en tema de comunicación se mantienen las estructuras. Absolutamente, han sido intocadas. Solamente hay dos aspectos positivos que debo señalar en justicia. El uno es el hecho de que la presión y el acoso sobre los medios de comunicación, los periodistas, no ha cesado. Eso es importante, ¿no? Pero esto no quiere decir que es un gran progreso, porque es el derecho de los medios y el derecho de los periodistas a no ser acosados, a no ser hostigados. Pero sin embargo, ¿no? Hay una ley que sigue sometiéndole y como la un otra, mecanismo de control. Pues. Bueno, yo la otra que debo decir en justicia, que me parece importante, es el hecho de que en los medios públicos se han dado tibios cambios. Hay todavía mucho espacio por recorrer. Pero sí, porque entendieron mal, no son cambios. Medios públicos, sino se convirtieron en medios del régimen. En medios del régimen, ¿no? Y esto es una cosa que uno no entiende, porque en la ley de comunicación, precisamente, alguna cosa positiva que existía es la diferenciación en los medios públicos de los que se denominan oficiales, ¿no? De aquellos que son verdaderamente medios públicos y que responden a la ciudadanía. Estos medios públicos oficiales son aquellos que utiliza un gobierno y el Estado, las instituciones del Estado, para transmitir la información que corresponde y que además es una obligación de ellos informar. Esto es correcto, es comprensible que un gobierno no solamente tenga el derecho a informar, sino tenga la obligación de informar. Sí, pero para no confundir a los medios públicos en su sucursal. Pero como estamos señalando, todas estas cosas pueden terminar simplemente en un cambio de estilo, y lo que es peor, podrían ser un maquillaje. Ya hemos visto que el señor Mangas, en definitiva, en el audio divulgado que le ha costado su puesto, lo que en definitiva él estaba diciendo es de que esta apariencia de apertura no era sino un maquillaje, ¿no? Y bueno, espero yo que la salida de este señor sea una muestra clara de que el presidente está en desacuerdo con ese tipo de manipulaciones que nadie en la sociedad las aceptaría. Pero entonces, Guadalupe, necesitamos de que la Supercon deje de ser usado como una oficina de castigo a los medios de comunicación. Tú recuérdanos mucho y tienes más claro cómo un asambleísta, un asambleísta, Augusto Espinosa, planteó de que se lo investigue por linchamiento mediático a Diario El Expreso. Bueno, estos señores todavía creo que no se resignan y no entienden, muchos de ellos, de que ha habido un cambio de régimen y de que la situación ya no es la misma, ¿no? Es decir, antes hubiese bastado en el régimen del señor Correa que el señor Augusto Espinosa diga semejante cosa para que al día siguiente lo veamos a ese diario enjuiciado. Esa era la mecánica con la que se trabajaba anteriormente. Me queda una inquietud. Pero aquí hay una cosa importante de señalar. Nosotros hemos dicho al señor presidente de la República que un proceso de enmiendas, un proceso de reforma a esta ley es demasiado, porque su base es una base
absolutamente inconstitucional. Entonces, ¿qué habría? Lo que hay que hacer es una derogatoria y hacer una ley que esté de acuerdo. Porque se primero necesita con nuestra una ley, Constitución, por supuesto, ¿no es cierto? Por supuesto, y nosotros lo hemos dicho con absoluta claridad, ¿no? Pero lo que se necesita es una ley que esté de acuerdo con nuestro propio marco jurídico, no que la contravenga, y peor todavía, que sirva para el uso artificioso de un régimen político, cualquiera que este sea, de izquierda o de derecha, para acomodar la opinión pública a su favor. Porque esto es lo importante. ¿Por qué se perseguía a periodistas? ¿Por qué se perseguía a medios? Porque lo que se necesitaba era controlar la opinión pública. Y la pregunta del millón es, ¿para qué controlar la opinión pública? Y claro, ahora ya tenemos la respuesta. Es que una opinión pública controlada no vigila las cuentas del Estado. Entonces, no, por supuesto se destapa la corrupción, estamos viendo los ecuatorianos. Ya tiene la respuesta el pueblo ecuatoriano de por qué era la persecución tan intensa a los medios de comunicación y a los periodistas. Ya la tiene. Te comento, en el 2016 el Colegio de Abogados de Pichincha y Fundamedios presentamos una denuncia ante la Fiscalía contra el señor Superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, por haber alterado la ley, una transitoria de la ley de comunicación, donde inclusive sirvió este elemento para sancionar a varios medios de comunicación. La Fiscalía trató desde un inicio desecharlo esta denuncia, pero tampoco avanzado. Esto nos deja una duda, si hay un cambio de actitud del gobierno o sigue siendo lo mismo. Bueno, yo realmente veo con bastante curiosidad las cosas que están ocurriendo en torno actualmente a la Superintendencia de Comunicación. Por ejemplo, en este momento la Contraloría le ha hecho una notificación de una predeterminación de una glosa bastante cuantiosa que se aproxima a los $100,000. Una glosa, ¿no? Aparte de muchas otras irregularidades que la Contraloría ha notado. Pero cuando uno lee la nota, ve que esto estaba desde el 2010. Bueno, realmente el señor Ochoa ha corrido con mucha suerte, porque el cajón seguramente estuvo con llave, y del 2010 acá han pasado 7 años y recién empezamos nosotros a saber esos problemas. Pero sobre todo se refieren a los elementos cuando él estaba en Gamavisión, pero no se dice nada, Guadalupe, sobre el tema de la superintendencia. De la superintendencia. Claro, nosotros hemos denunciado, por ejemplo, el dato que él alteró la transitoria de la ley de comunicación y se sancionó a un sinnúmero de medios de comunicación, realmente estaba frente a un delito, había una falsificación de documento público. Así es, y además no solamente de cualquier documento público, sino de uno que es medular, porque es una ley orgánica, no cualquier documento público, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, esperemos que también resucite la Fiscalía y de repente encuentre la llave que debe habérseles extraviado sobre la denuncia que ustedes hicieron sobre este tema. Pero debo decir aquí algo muy importante. Nosotros hemos señalado, desde que esta ley se discutió y se aprobó, al día siguiente de que se aprobó, la Unión Nacional de Periodistas emitió un juicio. Esta Superintendencia de Comunicación es una institución, primero, ilegítima, porque jamás fue discutida y debatida conforme establece nuestra Constitución para la aprobación de las leyes. Fue, muy bien dicho, como dice el pueblo, introducida entre gallos y medianoche. Y te lo digo de forma muy clara, a las 3 de la mañana del día en que se hizo la votación de esta ley, a las 3 de la mañana les llegó a los señores asambleístas, ¿no?, el último de las versiones que salía desde por supuesto, no solo esos casos que fue enviada por el señor Alexis Mera, pero además, y esto es importante, no solamente que es ilegítima por eso, sino que por su naturaleza, que es una heredera de la Inquisición, es decir, este es uno de los pocos países del mundo donde hay una institución dedicada a verificar si el pensamiento de las personas está o no está de acuerdo con lo que ellos dicen. Entonces, esta es una institución que es incompatible con la democracia, es incompatible con la institucionalidad democrática. Si tuviésemos un poco de vergüenza, yo espero, tengo confianza de que el presidente de la República en algún momento reflexionara sobre esto, debe desaparecer la Superintendencia de Comunicación. Cuando ustedes presentaron la demanda... Pero un ente estatal que regule, que ustedes presentaron la demanda,
justamente nosotros hicimos esa observación, como la hemos hecho pública en varias veces, ¿no? Debe haber una institucionalidad que administre inclusive varios temas que la ley establece. Y era el Cordicón, así estaba en la discusión previa de la ley, el Cordicón. A último minuto introdujeron a la Supercon, ¿no? Y la introdujeron bajo el auspicio del señor alcalde de Loja actual, ¿no? Por supuesto, Bolívar Castillo. Que dijo sin pudor, este señor, sin pudor, y por eso nosotros, la Unión Nacional de Periodistas, los hemos declarado ingrato a nuestro gremio, porque él sin pudor dijo, yo le he puesto dientes a la mordaza. Claro, avancemos en Guadalupe. Acaba la Contraloría de destituirle a Carlos Ochoa. Indudablemente él tiene el derecho a defenderse, a desvanecer lo que lo señala la Contraloría, pero según la opinión de los periodistas, de ustedes, de su gremio, ¿es saludable para el país que salga el señor Ochoa? Yo creo que realmente uno apela a una de las virtudes que tiene el ser humano decente y honesto, que es la vergüenza, ¿no? Nosotros creíamos, y lo dijimos como gremio, la Unión Nacional de Periodistas, cuando empezaron los rumores en torno a la implicación del vicepresidente en el caso de Brecht, que él por vergüenza y por el honor del país debería renunciar. Lo mismo el señor Ochoa. Pero creíamos que no iba a haber esa sensibilidad. Lo mismo le decimos al señor Ochoa. Señor Ochoa, renuncie si tiene sensibilidad. Lo mismo al señor Mangas. Pero si no tiene esa sensibilidad mínima que el país espera, entonces por lo menos presente pronto sus descargos, porque yo creo que la ley tiene que operar. Él tiene derecho, como todos los ecuatorianos, a defenderse, aunque él no ha conferido ese mismo derecho a quienes persiguió. Pedir decencia a los funcionarios del anterior régimen me parece bastante difícil. En todo caso, queremos agradecerte, Guadalupe, en nombre del Colegio de Abogados. Buenas tardes. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.